Juan Pablo, gracias. ¿Se oye? Sí, hoy sí, maestro. Gracias por tu cariño. Es por eso que haces esos elogios de mi persona. Eh, pues yo lo que he hecho es tratar de contribuir a, a la conciencia nacional sobre la necesidad de la transformación de este país que ha estado en manos de, de una reacción totalmente oscurantista desde que lograron desfenestrar la República Federal de Centroamérica que dirigía nuestro amado Francisco Morazán. Voy a tratar de ayudarlos ahora. Debo advertir que estoy un poco agripado, no sé si puedo hablar todo el tiempo que ustedes me han destinado. Pero bueno, eh, para todos los compañeros que me escuchan en este hermoso curso sobre el conocimiento de nuestro principal personaje de la historia, Francisco Morazán. Les envío ahora muchos saludos y les digo que el conocimiento de la vida, de la obra y del pensamiento de Francisco Morazán nos puede brindar a todos los hondureños la verdadera ruta que hay que seguir para que Honduras por fin se convierta en un país de avanzada que pueda permitir a todos sus habitantes vivir en paz y en prosperidad. Porque ahora sabemos que las desigualdades son terribles y que no las podemos superar y que hay grupos que yo diría yo fascistoides, porque el fascismo se está convirtiendo ahora en un fantasma que recorre el mundo y que tenemos que combatirlo a como dé lugar. Pues estos grupos se oponen a, a que haya transformaciones, justamente esas transformaciones que Morazán planteó en su tiempo. Yo realmente no entiendo cómo estos personajes no se pueden conmover frente a la pobreza, frente a la miseria, frente al abandono en que ha estado Honduras durante largos años, frente a la traición de quienes nos han gobernado. Eh, yo recuerdo, yo crecí en La Esperanza, Intibucá, y ahí las diferencias sociales eran extremas. Sobre todo los indígenas vivían y viven, porque es así, en una miseria terrible. Y, y a mí de niño, de muchacho, eso me conmovió. Eh, no era para mí eso correcto, no lo toleraba. Y bueno, cuando yo expresé esas ideas, allí comenzaron también las dificultades que no me han abandonado hasta ahora. Pero bueno, el tema es Francisco Morazán. Francisco Morazán, como todos sabemos, pues no tuvo una escuela formal, porque en ese tiempo Honduras era un país, una provincia centroamericana con un atraso asombroso, eh, porque la mayoría de los recursos de la capitanía se recogían en Guatemala. Por otra parte, ya lo he dicho en un artículo anterior y en una conferencia que di con ustedes, Guatemala ejercía una dictadura económica sobre el resto de las provincias, sobre todo porque en Guatemala había una gran empresa, un consorcio, como le diríamos hoy, que era dirigido por un señor que se llamaba Juan José Aycinena. Este llegó a controlar todo el comercio centroamericano con su empresa, compraba a los productores hondureños, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, creo que a los costarricenses también, o que eso quedaba más lejos, eh, a precios ridículos,
y él vendía a España sacando enormes ganancias. Y además era prácticamente el único autorizado para exportar y para importar. Y su empresa llegó a tener tal relevancia que trajo desde España, porque él era español, trajo a sus primos y los colocó en su empresa y además en el gobierno de Guatemala. Ahí podemos ver la firma de algunos de ellos en el acta de independencia. Y otros los colocó en México y en Lima, Lima, Perú, porque eran los grandes centros de intermediación con el comercio para España. Juan José llegó a ser tan poderoso que logró comprar un título nobiliario, el de marqués. Y ese marquesado lo heredó cuando él murió. Juan, no se llamaba Juan José, disculpe, se llamaba Juan Fermín. Pues su hijo Juan José heredó el marquesado y después un hijo de Juan Fermín, de Juan José, heredó en tercer puesto el marquesado, que era el marqués de Aycinena, Juan José, el nieto de Juan Fermín, durante la independencia. Este hombre llegó a ser tan poderoso que influía en el gobierno de Gainza, en el gobierno de la Capitanía General, y llegó a ser el rector de casi vitalicio de la Universidad de San Carlos y el arzobispo de Guatemala, que tenía un poder extraordinario. Además tenía a un pariente suyo, un tío suyo que estaba metido en el gobierno, que era Mariano de Aycinena. Pues en ese tiempo comprenderán, si Guatemala era la que explotaba estas provincias no tenían ninguna posibilidad de salir adelante. Por eso en Honduras ni había escuela, los pueblos eran pues miserables. Tegucigalpa de ese tiempo, todavía en el tiempo de Marco Aurelio, el doctor Vallejo nos dice que Tegucigalpa tenía apenas 3 avenidas y 6 calles, es decir, era una aldea. Y Comayagua era un poquitito más grande porque había sido fundada, es profeso, por los españoles, mientras que Tegucigalpa era un asentamiento minero. Morazán crece fundamentalmente en Moroselí, que pues, era mucho más rural que Tegucigalpa. Sin embargo, en Tegucigalpa pues había alguna eh, actividad intelectual. Eh, Aquí vivían, en Tegucigalpa vivían personajes que se dedicaban al derecho, eh, doctores graduados. Cuando digo doctores no me refiero a médicos, el doctorado no es una profesión, es un grado. Doctores como Dionisio de Herrera, que se había graduado de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tenía una extraordinaria biblioteca y que era pariente político de Morazán. Morazán además en ese tiempo se instaló como asistente del bufete de un abogado en Tegucigalpa muy prestigioso, y allí se convirtió en un abogado empírico, pero con mucha experiencia y con mucha sabiduría. Pero además, con las lecturas que encontró en la biblioteca de Dionisio de Herrera, que sabemos que era un hombre liberal, proindependista, que leía a los enciclopedistas y a los escritores franceses que habían promovido las ideologías de la Revolución Francesa, pues tenía todos esos libros que pasaron por las manos y los ojos de Francisco Morazán. De tal manera que él llegó a convertirse en un hombre
con una gran sabiduría política, con una gran sabiduría revolucionaria, que hay que subrayarlo, y con una gran sabiduría en el ejercicio del derecho. Y eso le permitió convertirse, por supuesto, en un destacado dirigente primero del Estado de Honduras y después de la República de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la República Federal. Cuando, cuando se proclama la independencia en el 1821, el 15 de septiembre, que hay que decir la verdad, el 15 de septiembre se reúnen en Guatemala no para proclamar la independencia, porque es que los hombres más poderosos de ese entonces eran Gavino Gainza y Mariano de Aycinena. Bueno, y por supuesto su sobrino, el marqués Juan José. Pero ellos, tanto Aycinena como Mariano, sabían que la independencia era inevitable porque por los sucesos que se habían producido en América del Sur, los grandes triunfos de Simón Bolívar, que ya prácticamente tenía consolidada la gran Colombia, lo que había ocurrido en Argentina, Chile y Perú con la guerra de independencia liderada por José San Martín y con los movimientos de independencia que se desarrollaban de manera muy importante en el norte, en México. Entonces, Gainza y Aycinena llegan al acuerdo de que pues, no queda más camino que la independencia, pero ellos no son republicanos. Ellos, además, porque acuérdense que les acabo de decir que los Aycinena tenían en sus manos un marqués. Y si aquí se proclamaba una república, pues ser marqués, eso no valía nada. No, porque en la república todos los ciudadanos somos iguales, se supone. Y entonces ellos querían un reinado que incluso dependiera de alguna casa nobiliaria española, pero se da la circunstancia de que en México el general Vicente Guerrero, que era el que guerreaba en el sur, eh, eh, les estaba causando muchos problemas al gobierno español, a O'Donoghue, que era el virrey. Entonces el virrey llama a Iturbide para que dirija. Iturbide era un oficial español que había sido castigado y separado del mando, pero el virrey lo llama, le dice, mira, toma el mando, toma las tropas y ve a combatir a Guerrero en el sur, porque nadie lo podía derrotar. Resulta que Iturbide va con las tropas al sur de México, no puede derrotar a, a Guerrero y entonces se le ocurre pues que no lo puede derrotar, mejor lo llama a platicar y a pedirle que se unan y le dice, mire, yo también estoy de acuerdo con la independencia, es decir, traiciona al virrey, pero por supuesto con la condición de ser el cabeza. Entonces ya cuando se unen los dos proclaman el famoso plan de Iguala y esas noticias llegan a Guatemala. En Guatemala entonces los Aycinena y el capitán general ven la gran oportunidad porque saben que Iturbide tiene ideas monárquicas y que lo que él plantea es la formación de un imperio en México. Y querían un emperador, traer a un noble de Europa para que ejerciera el imperio, pero más adelante conocerán, Iturbide decide que el emperador va a ser él. Entonces, a Iturbide también
que era un hombre visionario, pues con una visión militar muy avanzada, decide que es muy peligroso que Centroamérica quede al garete y se pone en contacto con Aycinena y con el capitán general y les propone que se unan a México. Entonces, la, estos de acá, estos centroamericanos, Aycinena y Gainza, creen que esa es la mejor opción porque se van a unir a un país que va a tener un gobierno monárquico y así va a seguir teniendo validez el marquesado y Gainza pues va a obtener una buena posición. Pero el asunto es que el 15 de septiembre se les da vuelta la tortilla porque doña Dolores Bedoya llama a la gente a la plaza que comienzan a gritar viva la independencia. Entonces por eso proclaman la independencia, que es una independencia de mentiras, porque está sujeta a ratificación. Y eso es porque Gainza y Mariano quieren darse un término, un plazo para ver cómo consiguen darle vuelta a esa situación y unirse a México. Por eso, el quien redacta el acta, y alguna gente malinterpreta esto, y dicen, bueno, es que José Cecilio del Valle hizo una acta con una independencia mentirosa. Pues es que la verdad es que todo secretario no puede inventar lo que pasó en una sesión, tiene que hacer un acta que resuma o que exprese lo que ha pasado ahí. Eso fue lo que hizo José Cecilio del Valle. Sin embargo, y eso es lo que hay que discutir más adelante en otra conferencia quizá, José Cecilio del Valle ya no era monárquico, sino que era republicano, tal como lo había expresado eh, con sus ideas en los periódicos El Amigo de la Patria. Pues bien, cuando se proclama esa independencia y se hace saber a todas las provincias el acta. Ya ustedes saben que el 28 de septiembre llega por la mañana a Comayagua y ese mismo día por la tarde llega a Tegucigalpa. Entonces, ¿qué pasa en Comayagua? En Comayagua, que como eran una ciudad más ligada a España, se oponen a la independencia. En cambio, en Guatemala, quiero decir, en Tegucigalpa, la gente sale a la calle al celebrar la independencia y hacen un tedeum, hacen una sesión solemne del ayuntamiento y entre los que está ahí celebrando esa independencia hay un muchacho que se llama Francisco Morazán, que ya era parte del sistema porque formaba parte de las milicias y no estoy seguro, creo que era también secretario del ayuntamiento. Entonces es cuando ya podemos decir Francisco Morazán surge como un personaje extraordinario. Pero el asunto es que la oposición o las diferentes posiciones de Comayagua y Tegucigalpa no llegan hasta ahí, sino que a raíz de ese entusiasmo tegucigalpense por la independencia, y por eso es que Tegucigalpa merece ser la capital y no Comayagua, si no es que yo esté contra los Comayaguas, es decir, la gente de Comayagua actual no piensa como pensaban la gente en esa época. Pero las cosas, decía, no llegan en que en Tegucigalpa, al hecho de que en Tegucigalpa hubo fiesta, hubo incluso hasta hubo pólvora, cohetes, cohetes de vara, que era lo más
usual, que hubo un Te Deum, que hubo una reunión de, del ayuntamiento, que la gente de Tegucigalpa se reunió ahí, juró la independencia y dio vivas a la independencia, y que en Comayagua pues dijeron que no, que ellos no estaban de acuerdo con la independencia. eh, las cosas no llegan hasta allí, porque entonces Comayagua, cuando se entera de la posición de Tegucigalpa, organiza tropas y amenaza a Tegucigalpa con invadirla. En Tegucigalpa, entonces, por supuesto, frente a esa amenaza de Comayagua, también se organizan regimientos para resistir cualquier agresión, y es justamente Morazán el designado para dirigir uno de esos grupos que defenderá la ciudad, es decir, el ayuntamiento de Tegucigalpa. Pues desgraciadamente, con artimañas, Gainza y Aycinena logran la adhesión de Centroamérica a, al Imperio Mexicano, que se había proclamado, se proclama el 28 de septiembre, creo yo, sí, por ahí, y que eligen a Iturbide como emperador regente, mientras se encontraban a un emperador que quisiera venir desde Europa a ejercer el cargo. Más adelante, por supuesto, el Congreso mexicano nombra a Iturbide como emperador. Y al hacerse la anexión, entonces Centroamérica tiene que nombrar los diputados para que formen parte del Congreso de la República, quiero decir, del Imperio Mexicano, del cual ya formaba parte de forma ilegal Centroamérica. Y entre esos diputados es electo por Honduras y por Guatemala don José Cecilio del Valle, que de inmediato parte hacia Guatemala, quiero decir, hacia México, a ejercer su cargo de diputado, y en el Congreso mexicano llega a destacarse de tal manera que es electo vicepresidente del Congreso, pero no tanto por eso, sino por sus participaciones y fundamentalmente por los alegatos que mantuvo durante el tiempo en que él fue diputado, diciendo y sosteniendo que la anexión era ilegal y que Centroamérica tenía derecho a decidir libremente si se adhería a México o se constituía en un estado soberano independiente. Porque, claro, Valle planteaba la república. Las cosas no anduvieron bien ni para Mariano, ni para, ¿cómo se llama? Ni para Gainza, porque uno, a pesar de que todos los estados de alguna manera aceptaron su anexión a México, con la condición de que no querían depender de Guatemala, porque ya hemos dicho que Guatemala ejercía una dictadura económica. Entonces, eh, todos los estados al final aceptan, excepto San Salvador, que dirigía José Matías Delgado. eh, para someterlo, México manda tropas al mando de Filísola. Filísola era un general también español, que era muy amigo de Iturbide, era conciliador, entonces trató de negociar con José Matías Delgado, pero José Matías Delgado era muy listo. Entonces llegaba Filísola a San Salvador y le decía a Matías Delgado, sí, está bien, estoy de acuerdo en aceptar la anexión a México. Pero ya cuando Filísola regresaba a Guatemala, Matías Delgado decía no. Entonces estuvieron en eso hasta que Iturbide le ordena tomar militarmente San Salvador, y es lo que hace.
lo derrota Matías Delgado, lo obliga a jurar la adhesión a México, pero justamente cuando Filísola había derrotado a Matías Delgado, ocurre la, la desfenestración, cae Iturbide como emperador y se proclama la República Mexicana. Y en el Congreso de México, Valle logra que se emita un decreto en el cual se otorga a Centroamérica la libertad para decidir su destino. Mientras en Guatemala, Filísola, decepcionado cuando se entera de lo que ha ocurrido en México, también le dice a los guatemaltecos, a los centroamericanos, que convoquen el Congreso que ordena el acta de independencia y que decidan si quieren seguir con México o quieren ser independientes. Ese Congreso se celebra en finales de junio, 1 de julio del 24, y allí el Congreso decide que Centroamérica es independiente. De ahí dicen la independiente, se llama la independencia absoluta de las Provincias Unidas de Centroamérica, de España y de cualquier otra potencia. Y se hace se convoca al Congreso, este Congreso elabora una constitución, la Constitución Federal, que forma las Provincias Unidas del Centro de América, se nombra un ejecutivo provisional y después se convocan a elecciones en las cuales los dos grandes, para elegir el presidente federal, los primeros en los resultados era José Cecilio del Valle con la mayoría de los votos y Arce, que era el que le seguía. Pero el presidente debe haber sido Valle. Sin embargo, los liberales hacen la primera traición a la República, porque en vez de elegir a Valle, eligen a Arce, que se convierte en un mequetrefe de los Gainza. Simultáneamente, pues en Honduras se organiza el Estado de Honduras como parte de la federación. Se nombra a José Cecilio, quiero decir, a Dionisio de Herrera como jefe de Estado, y Dionisio de Herrera nombra a Francisco Morazán como su secretario general, en donde pues se destaca extraordinariamente. Aquí tengo en las manos un libro que se llama Francisco Morazán Obras, que fue publicado con motivo del, del, del quinto centenario del descubrimiento, que resume el trabajo de Francisco Morazán como organizador del Estado de Honduras en su calidad de secretario general del, del, del jefe de Estado, que era don Dionisio de Herrera, y de quien era pariente político. En ese puesto, pues, por supuesto, Morazán, que como les he dicho, ya ha tenido una gran experiencia en el área de las leyes, sin ir a la universidad, era un verdadero abogado, ya ejercía realmente como abogado, y además había adquirido una formación filosófica y política revolucionaria en la lectura de los grandes enciclopedistas y de los grandes pensadores que inspiraron la Revolución Francesa, más las ideas que venían de los libertadores de los Estados Unidos, que había sido también un evento trascendental que influyó en nuestros pueblos. Pues desde allí hizo una labor extraordinaria. Revisando esos textos de Morazán, yo encuentro un evento o unas disposiciones que me parecen fabulosas y que la hemos abandonado. Es decir,
Ahora cada vez que se promulga una constitución, la promulga el Congreso y punto. Además, muchos de los diputados son enemigos del pueblo, traidores a la patria que firman esa constitución. En ese entonces era imperativo, por ejemplo, la constitución federal se proclamó en Guatemala. Guatemala mandó varios ejemplares impresos a, a Comayagua, que es donde residía el gobierno del estado. Pero como en Honduras no había imprenta, entonces imagínense el trabajo. El gobierno tenía, se llamaban amanuenses, pero lo que hacían era copiar a mano los textos de los documentos. Entonces, hacían varias copias de la Constitución a mano, las encuadernaban y vi ahí unos documentos en donde Morazán remite 10, 15 ejemplares de la Constitución a cada uno de los alcaldes, de los funcionarios que tenían puestos como gobernadores de regiones, los alcaldes mayores y todas esas cosas, para que la constitución, óigase bien, para que los ayuntamientos, las alcaldías, los gobernadores políticos reunieran al pueblo, leyeran la constitución en esa reunión y ahí mismo estaban obligados los ciudadanos a jurar la constitución, a adoptarla como suya, que es una práctica que ahora no se hace. Por eso es que la constitución en general los pueblos no la consideran como suya. Entonces juraban la constitución y además debían de levantar un acta y esa acta debería ser remitida al jefe de Estado, a Morazán, que era el secretario, y Morazán tenía que enviar un informe a Guatemala en donde dijera que todos los ayuntamientos, que todo el pueblo de Honduras se había reunido en asambleas en los pueblos y que habían jurado la constitución. Pues esa era una forma de hacer partícipe a la población, de hacerla creer, de hacerla pensar que cada uno de los ciudadanos era dueño de esa constitución, que estaba obligado a cumplirla, a servir al país, a defender la constitución y hacer que todo mundo también la cumpliera, sobre todo quienes ejercían los cargos del gobierno. Otro de los documentos interesantes que yo encontré en esta recopilación de documentos que hizo Oquelí es la preocupación de Morazán por la educación. Por ejemplo, se acuerda una subvención de 60 pesos para organizar una escuela en Santa Ana. Llegan de Guatemala los folletos acerca de cómo se debe impartir las clases, que nuestro querido Longino Becerra decía que era un sistema lancasteriano, que es un sistema en el cual los muchachos estudian por sí mismos y el profesor es un guía, que lo hemos abandonado también. Y allí en una de esas notas, Morazán dice pues, que está mandando las copias que puede porque no hay suficiente presupuesto para pagar los amanuenses para que puedan escribir suficientes copias, pero al mismo tiempo se supone que esa escasez de copias va a ser suplida en los pueblos por las personas que tienen alguna instrucción en la alcaldía y que van a hacer también copias adicionales. Estos gestos son hermosos, grandiosos, que no se dan ahora, pero que deberían de ser parte de nuestra vida política. Cada vez que
que se aprueba una constitución, esa constitución debe ser refrendada no solo por los diputados que la han aprobado, que incluso son constituciones que en general tienen disposiciones en contra del pueblo, sino que esas constituciones deben ser deben ser refrendadas por todo el pueblo de Honduras, justamente en asambleas municipales, en asambleas de las grandes organizaciones, de las academias, de las universidades, de las escuelas, para que los niños también sepan cuál es la organización a la que estamos obligados en Honduras, cuál es la ley a la que tenemos que obedecer y a la que tenemos que sujetarnos y la que tenemos que defender. Por eso es que la reacción hondureña se opone a que los chicos en las escuelas se enteren qué fue lo que pasó en el 2009, cuando se produjo el golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen? Porque ellos saben que ellos dicen que no fue golpe de Estado, pero ya todos los organismos que han opinado legalmente han dicho fue un golpe de Estado. Y no solo eso, lo han calificado como un crimen. Pero ellos no quieren que eso se sepa. ¿Por qué no quieren que eso se sepa? Porque esa es la única forma como pueden volver a arrebatarle el poder al pueblo, engatusando a militares traidores para que vuelvan, van otra vez a cometer ese crimen, para que vuelvan otra vez a gasear, a reprimir, a garrotear, a asesinar al pueblo y apoderarse de la conducción del país y apoderarse, por supuesto, de los puestos importantes, no para transformar el país, sino para transformar sus finanzas personales, como sabemos que ocurrió durante los 12 años que siguieron al criminal golpe de Estado. Por eso yo creo que el gobierno no debe echar atrás y que el libro, que no lo conozco por cierto, bueno, no sé si es un buen libro o un mal libro, no puedo opinar sobre él, pero supongo que nos da una clara idea de cómo ocurrió el golpe de Estado, que fue una violación de la Constitución, que fue un trancazo a la República, que condujo a un gobierno tiránico, dictatorial y el último segmento a un gobierno dirigido por el narcotráfico. Pues eso debe ser sabido. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño, sea de la oposición o de los que están gobernando ahora, debe tener conciencia de aquí en Honduras no debe haber nunca más un golpe de Estado, porque no pueden ser las botas militares y las camarillas que han desgobernado el país quienes tomen las decisiones que solo corresponden a la mayoría del pueblo hondureño. Pues bien, volviendo a Morazán, que decía que comienza su destacar a figurar como prócer, porque la gente dice, no, Morazán no era prócer porque no estaba en Guatemala, no está en Guatemala, pero en Tegucigalpa salió a celebrar la independencia. Y cuando Comayagua puso en precario la decisión de Tegucigalpa, entonces Morazán se puso al frente de un batallón militar para defender la posición tegucigalpense de respaldo inequívoco a la independencia. Y a partir de ahí, pues, se convirtió como republicano y como revolucionario que era en un extraordinario estadista que asombró a muchos por su sabiduría, por su capacidad militar también, porque fue un militar que derrotó militarmente a
a la tiranía guatemalteca mediante una guerra que fue respaldada por la gente del pueblo, porque la mayoría de los soldados de Morazán eran voluntarios que sí recibían, por supuesto, su paga, pero era una paga miserable. Sin embargo, exponían su vida porque sabían que estaban luchando por la libertad y en contra de quienes desde Guatemala querían imponernos una tiranía y violentar la Constitución Federal que se había promulgado en 1824. Pues cuando Arce comienza a ejercer la presidencia federal, ustedes saben que se deja influir por Aycinena, porque ellos, los Aycinena, ya he hablado de eso, querían seguir manteniendo el control del país. Y entonces deciden que no pueden permitir jefes de Estado como El Salvador, como el de Honduras, porque se oponen a sus aspiraciones de convertir a Centroamérica en una hacienda de los Aycinena. Y los Aycinena quizás lo que querían era destruir la república y convertir a Centroamérica en un reino en donde ellos iban a ser los soberanos. Una de las cosas que desbordó la copa fue que el gobierno de Guatemala manda tropas a Comayagua, sitian a Comayagua, la someten, capturan a Dionisio de Herrera y lo mandan prisionero a Guatemala e imponen un jefe de Estado al margen de la voluntad del pueblo hondureño. Y en El Salvador también mandan tropas, no logran someter a San Salvador, también destituyen en Guatemala al jefe de Estado, el de Quetzaltenango incluso lo llegan a asesinar, porque había mucha gente que era mal dirigida, sobre todo por, la, por, por los sacerdotes que estaban en contra de la libertad y de la independencia. Ese asalto a Comayagua es lo que hace que surja Morazán como líder excepcional. Comienza con la batalla en la Maradiaga y después con la batalla de la Trinidad, en donde logra derrotar las tropas guatemaltecas que han sido enviadas para sostener el atropello contra Honduras al derrocar el gobierno legítimo de Comayagua, de Honduras, y a partir de ahí pues surge la gran campaña liberadora que va triunfante de batalla en batalla por San Salvador hasta que llega a humillar a los Aycinena y los obliga a capitular. Pues el resto de lo que ocurre quizás sea necesario una nueva intervención, pero yo en este momento lo que quiero decir es que la actitud extraordinaria de Morazán, que, como repito, era un convencido republicano y que al formar parte de esos eventos de los que hablé hace un momento, que se dieron en el estado de Honduras y en todos los estados en donde el gobierno de Comayagua se reunió junto y al mismo tiempo que se reunían en las alcaldías, se reunió y leyó la Constitución y la juró, y juró no solo
adoptarla, sino que defenderla. Entonces Morazán, atenido a ese juramento que hizo de que la Constitución no podía ser violada y que quien la violara debía de ser combatido, ya sea con el pensamiento, ya sea con las armas, es justamente la motivación que lleva a un hombre que ya estaba predeterminado y que además tenía la formación suficiente para transformar Centroamérica, toma las armas y comienza la campaña gloriosa que logró el rescate de la Federación. Desgraciadamente, sabemos que las fuerzas oscurantistas, que todavía no las hemos derrotado totalmente, logran derrotar a Morazán. Morazán incluso hace un último intento, regresa desde Perú, de donde estaba exiliado, derrota al gobierno, a las tropas costarricenses y el pueblo lo elige jefe de Estado de Costa Rica y al mismo tiempo lo declara libertador de Costa Rica. Pero ahí también las fuerzas oscurantistas se sublevan y terminan con su vida fusilándolo ignominiosamente. Pues esas cosas no las podemos olvidar, porque son los acontecimientos de nuestra historia que nos van señalando el rumbo, el camino por donde Honduras debe de seguir su lucha. ¿Para qué? Para obtener la verdadera y auténtica independencia, restablecer esa independencia que se proclamó el 1 de julio de 1824, en donde los diputados dijeron que Centroamérica, y ahí estaba incluido Honduras, es independiente absolutamente de España y de cualquier otra potencia o régimen del mundo. Y eso tenemos que ser, porque ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia centroamericana y fundamentalmente de la historia de Honduras? Pues que fundamentalmente a partir de los años de 1900, cuando los Estados Unidos va cobrando su hegemonía, comienza a decidir por nosotros. Los nacionalistas tienen como héroe fundador a Manuel Bonilla. Manuel Bonilla, que ya el pueblo ha derribado en varias ocasiones la estatua que hay en el Parque de la Leona, pero Manuel Bonilla no lo puso el pueblo como presidente, a Manuel Bonilla lo impuso los Estados Unidos en una corbeta que estaba estacionada frente a Puerto Cortés. Y a cambio de que lo eligieran, de que no elegir, sino que lo impusieran como presidente, Bonilla comenzó a entregar las mejores tierras de la costa norte a las compañías bananeras. Y ahí comenzó otra de las tragedias de Honduras, en donde quienes nos gobernaban no eran hondureños, no eran nuestros compatriotas, sino los intereses económicos de las compañías norteamericanas que, por supuesto, decidieron ir por Honduras, ponían y quitaban presidentes y nuestros presidentes no eran más que mequetrefes de la compañía. Carías sudaba y mandaba conforme a los dictados de la compañía. Y cuando él terminó su dictadura, impuso a Juan Manuel Gálvez, que era el abogado de la compañía bananera, pues se van a dar cuenta, era otro mequetrefe, que no solo se comportó como un servil de la compañía, sí, porque aquí permitió el entrenamiento de las tropas que derrocaron al gobierno de Arbenz, y permitió en la reunión que se realizó en Caracas que la OEA se convirtiera por primera vez en un organismo que intervenía abusivamente en nombre de los intereses norteamericanos para derrocar un gobierno electo democráticamente como era el gobierno de Guatemala. Después, Gálvez
era un golpista, hay que decirlo. Yo no sé cómo es que lo tenemos en los billetes de 50 lempiras y le glorificamos acá. Gálvez convocó a elecciones, esas elecciones le ganó Villeda Morales, pero Gálvez, en vez de entregárselas al presidente que eligió el pueblo, se las entregó a Julio Lozano Díaz, que era también otro funcionario de la compañía minera de San Juancito. Y de ahí en adelante, pues hemos visto que todos estos gobiernos se han comportado de la misma manera. Vida Morales combatió, según él, al comunismo, pero no era los comunistas a los que persiguió y asesinó, porque hay que decirlo, asesinó gente que dijo que era comunista, no porque él pensara que fuera esa su intención, sino porque era él estaba cumpliendo los mandatos que le venían desde el norte. Y lo mismo pasó con los siguientes presidentes. Roscuco fue un mequetrefe que se dejó imponer por Álvarez Martínez, que hizo también masacres. Pero bueno, antes de Roscuco tuvimos la tiranía militar que duró 20 años, en donde los militares se enriquecieron y hicieron atrocidades, incluida la masacre de los Orcones, que ahora los nacionalistas dicen que Mel es el culpable. No, Mel no tiene nada que ver, era un muchacho. Es decir, en todo caso el responsable es su papá, pero el papá estuvo en la cárcel, cumplió con su condena. Y el hecho de que mi papá o mi hermano o mi tía cometa crímenes no significa que yo soy un criminal. Así que ellos, y si así fuera, pues el de los Chocollos es hijo de otro Rivera que ese sí estuvo de parte de los crímenes de los militares, fue presidente del gobierno durante López Arellano. Y este señor Rivera, que fue presidente durante López Arellano, era hijo del que fue presidente del Congreso durante Carías. Es decir, que este de los Chocollos sí tiene responsabilidades de sus papás, porque además él ha seguido en el Congreso actuando como verdadero enemigo del pueblo. Pues todas estas cosas, eh, todas estas rutas, todas estas cosas que yo he señalado, nos las enseñó Morazán. Y es Morazán debe ser nuestro faro, nuestra guía. ¿Para qué? Para que tengamos un Estado que asegure la felicidad no de un grupúsculo oligárquico, sino la felicidad, la tranquilidad y el bienestar de todos los hondureños. Y esa es la tarea que debemos imponernos. Muchas gracias. No sé si quieren algunas preguntas o no sé. Y ya un poco fastidiado la garganta, por eso no sigo discutiendo. Espero que les haya servido en algo.